Muy buenos días. Good morning. Espero hayan podido dormir bien. I hope that you were able to sleep well. Esta mañana vamos a leer la Biblia. This morning, let us read the Bible. Vamos a leer el libro de Lucas, Let's read the book of Luke, Lucas capítulo 18. chapter 18. Vamos a leer del versículo 9 al 14. We'll read from verse 9 to verse 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. So he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Two men went up to the temple to pray. One is a Pharisee and the other is a tax collector. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. A Pharisee stood up and prayed thus with himself: God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. Eh, Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. I fast twice a week, I give tithes of all that I possess. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. And the tax collector, standing far off, will not as much as raise his eyes to heaven, but beat his chest, saying, God, be merciful to me, a sinner. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Como las frutas The fruits son muy deliciosas are very delicious cuando están muy maduras. when they're very sweet. ¿No? Yo traje unos mangos For example, I bought some mangoes, y los mangos no estaban muy maduros. and the mangoes are not Not ready. ready. Todavía no estaban maduros, They mature. weren't ripe yet. Todavía no estaban bien, ¿verdad? Para comer. They weren't ripe to eat yet. Y aunque parece que están listos, It seems like they're ready, pero tienen un sabor agrio. but they have a sour taste. Y cuando los dejo pasar tiempo, But when time passes, eh, maduran más, ¿verdad? they get sweeter, Maduran es or they que, get ripe. ajá, se ponen más maduros They get more ripe, y se ponen más dulces. and they become Y sweeter. son demasiado dulces. And they're very sweet. La vida espiritual And spiritual life también debe madurar, ¿verdad? also has to ripe. Pero ¿cómo madura la vida But espiritual? how does spiritual life ripe? Madura, es madurar, como una fruta que está verde, como la fruta que es verde, ¿verdad? So like how fruit is green, No, quiere decir que no está lista, no está it means they're madura, not ready or ripe. pero cuando pasa el tiempo, But when time esa passes, fruta madura, ¿verdad? that fruit ripes. Ok, ripe, ok. Mm. No sabía yo esa palabra, I didn't know the word. pero hoy escuché por primera vez. I heard it for the first time. Voy a aprender esa palabra en inglés. I'll learn that word in English. Y dice que madura, la fruta debe madurar. The fruit has to be ripened. La vida espiritual también debe madurar también. Spiritual life has to be ripened too. Debemos madurar en la vida We espiritual. have to ripe our spiritual life. ¿O cómo maduramos en la vida espiritual? How do we ripe our spiritual Es life? muy importante madurar, And it's very important to ripe, pero ¿cómo madurar, but verdad? how to ripe? ¿Cómo se madura en la How vida the espiritual? how does spiritual life ripen? Por ejemplo, cuando una persona recién se convierte al evangelio, For example, if a person just converted to the just gospel, converts to the gospel, cuando viene por primera vez a la iglesia, when ¿verdad? they first time come to church, Cuando comienzan a venir a la iglesia, when they start coming to church, lo primero que nace en el corazón de ellos es, the first thing that happens in their heart is, o lo primero que nació también en mi corazón, ¿verdad? or the first thing that was
sprouted in my heart, O si yo le doy testimonio a ustedes, or if I give a testimony to you, cómo fue el inicio de mi vida espiritual. what was the starting of my spiritual life? Cuando recibí el perdón de mis pecados, Received forgiveness of my sin. tenía mucho agradecimiento en mi corazón. I have a lot of thankfulness in my heart. Entonces, ¿cómo comencé mi vida espiritual? So how did I start my spiritual life? Sin ninguna experiencia, Without any hope, sin ninguna, no, no, cuidado, without any knowledge, experiencia, experience, ¿ah? okay. Sin ninguna experiencia, ¿verdad? Without any Entonces, experience. ¿cómo comencé? So how did it start? Con mi propia determinación. With my own determination. ¿Sabe usted? Eso es muy importante, ¿verdad? And you know that's very Cuando important. la persona no conoce la vida espiritual, When people do not know spiritual tiene life, su propia determinación. they have their own ¿Qué determination. dice? What does it say? A partir de hoy, Oh, starting today, starting from now, starting from now, a partir de este momento, ¿verdad? starting at this moment, Voy a comenzar a ir a la iglesia todos los domingos. I will start to come to church every Sunday. Todos los domingos voy a ir a la iglesia. Every Sunday I'll come to church. Es un deseo, ¿verdad? It's a Una desire, determinación. it's a determination. También a partir de hoy And starting from today, voy a portarme mejor. I'll behave better. Voy a amar a mi vecino. I'll love my neighbor. Voy a amarlo, ¿verdad? I'll love my Ya neighbor. no me voy a enojar con nadie. I'm not getting mad at no one. Ya voy a portarme mucho mejor. I'll behave better. A partir de hoy, Starting today, cada que reciba mi cheque, every time I receive my check, voy a dar mis diezmos I'll give my thighs, y no voy a pecar. and I will not sin. Y tampoco ya no, yo voy a parar de tomar alcohol también. And I'll also stop drinking alcohol. Eso es como una determinación, ¿verdad? That's like a La determination. persona que no tiene experiencia en la vida espiritual, People that don't have experience in spiritual life, no tiene sensibilidad en la vida espiritual, don't have sensibility in spiritual tienen life. esta determinación. They have this ¿Por qué? determination. Why? Porque ellos piensan, They think si yo me lo propongo, if I propose myself, if I propose myself, si yo me lo propongo, if I propose it yo lo myself, puedo lograr. then I can do Yo it. puedo ser un buen cristiano. Then I can become a good Yo Christian. puedo ser una buena persona. I can become a good ¿Por qué person. tiene esa confianza? Why do we have this confidence? Esa confianza, ¿va? Why do we have this confidence? Esa confianza viene por un error. This confidence comes from a mistake. No es maduro, no ha madurado en la vida espiritual. Haven't ripened in your spiritual life. Así como la fruta, ¿verdad? Just like the Cuando fruit, está verde, when it's green, no tiene buen sabor. there is not a good En la flavor. vida espiritual igual. Spiritual life is the Si same. si no madura en la vida If espiritual, your spiritual life doesn't ripen, no puede hacer una buena vida you espiritual. cannot live a good spiritual life. Pero ¿cómo se madura en la vida Why espiritual? do you ripe in spiritual Es life? muy importante, ¿verdad? And it's very ¿Cuál important. es el proceso? What is the process? ¿Cuál es el proceso de madurar en la vida What espiritual? is the process of ripening spiritual Cuando la life? persona se determina, ¿verdad? When they finish, They determinate when themselves. they Cuando determine la persona se themselves, determina a sí mismo, ¿verdad? when they determine themselves, De aquí en adelante from now on, voy a hacer esto. I'll do this. De aquí en adelante From now on, no voy a fallar a la iglesia. I will not fail the church. De aquí en adelante From now on, leeré la Biblia todos los días. I'll read the Bible every day. Cuando la persona piensa así, ¿verdad? When people think like this, ¿Qué sucede? what happens? ¿Qué es lo que sucede? What's happened? Lo normal que debe suceder, ¿qué es? Normally, what will happen is Lo normal que debe suceder es normally what will que happen se dé cuenta, darse cuenta is que eso no es real. when they realize that that is not real. Oh, no es verdad. Oh, that's not Aunque real. trato de amar a mi vecino, Even though I try to love my neighbor, pero no puedo amarlo. but I cannot love him. ¿Por qué? Why? Porque fracasa, ¿verdad? Because I fail. Aunque trato de ir a la iglesia todos los domingos, Even though I try to go to church pero every no puedo Sunday, ir. but I can't Trato go. de leer la Biblia todos los días, I try to read the Bible every day, pero no puedo. but I can't. Pasa un día, One day oh, passes. mañana la leo. Oh, tomorrow I'll read Y luego it. pasa otro día, Another day oh, passes. mañana la leo. I'll read it Así tomorrow. pasa, ¿verdad? This Entonces happens. se da cuenta, And you realize no puedo cumplir con mis deseos. I cannot fulfill with my desires. Solamente tengo un deseo de hacer el bien, I only have the desire to do pero good, no tengo la capacidad para lograrlo. but I don't have the capacity to do it. Cuando la persona se da cuenta, ¿verdad? When people Dice, realize, ¿por qué no lo puedo cumplir? oh, why can I not do it? ¿Por qué no puedo? Why can I not do it? Entonces la gente se reconoce a sí mismo, ¿verdad? And then the people recognize themselves. Anteriormente
Antes de reconocerse a sí mismo, before they knew themselves, hablaba con mucho orgullo, they talked with a lot of judgment, proud. proud. Hablan con mucho orgullo, ¿verdad? They talked with a lot of Yo proudness. puedo. I could do it. Si yo quiero, If I want si to, yo me lo propongo, if I propose it, yo lo hago. I'll do it. Yo lo voy a lograr. I will I will accomplish it. I'll accomplish it. Yo voy a hacer, ¿verdad? I'll do it. Así piensa, ¿verdad? That's what Pero cuando se everything. da cuenta que no, But without realizing, se quebra su orgullo. you Their proud breakdown. their proud breakdown, Sí, se quebranta su orgullo, ¿verdad? their proudness Ah, breakdown. no, yo pensé que yo podía. Oh, I thought I could do it. En ese momento, ¿verdad? At that Cuando moment, se da cuenta, when you realize, cuando la persona se da cuenta, when ¿verdad? the person realizes, Aunque quiero ir a la iglesia, even though they want to go to aunque church, quiero servir a even Dios, though they want to serve pero God, frente a las tentaciones del mundo, in front of the temptation of the world, frente a la tentación del pecado, in front of the temptation of el sin, pecado me gana, sin wins, la tentación me gana, ¿verdad? temptation wins, Y al final fracaso. in the end, I fail. Cuando la persona se da cuenta de su fracaso, When the person eh, cuan- realize their failure, cuando se dan cuenta de que no pueden, ¿verdad? and they realize that they cannot do En it, ese momento, at that en ese moment, momento empieza la vida, empieza la madurez, that moment that is the ripening. empieza a madurar, ¿verdad? It starts to Ah, ripen. no debo confiar en mí Oh, mismo. I shouldn't trust in myself. Cada vez que confío en mí mismo, Every time I trust in myself, fracaso. I fail. Cada vez que confío en mí mismo, Every time I trust in me myself, fracaso. I fail. Cuando reconoces su sí mismo, ¿verdad? When you recognize yourself, Cuando la persona que quiere hacer la vida espiritual when the person that wants to do good se da cuenta de sí misma, ¿verdad? realize themselves Que es inútil, that they are useless, que useless, son inútiles, ¿verdad? that they're Que useless, no pueden cumplir nada, that they cannot fulfill que anything, enfrente de la that tentación, in front of que temptation, ellos fracasan frente de la they tentación. fail in front of Cuando se temptation. dan cuenta de aquello, When ¿verdad? they realize En themselves, ese momento at that moment, empieza a trabajar la verdadera vida espiritual en el corazón. the true spiritual life starts ripening. Sí, empieza a madurar, It ¿verdad? starts to ripen. Empieza a madurar la verdadera vida espiritual. The true spiritual life starts Por to ripen. ejemplo, hemos leído esta mañana, ¿verdad? For example, this morning Ac- we have read Aquí hay una historia muy parecida, there is this very similar story, very similar a lo story que estamos hablando, that ¿verdad? we're talking En el about. en el capítulo 18 de Lucas, In chapter 19 in Luke, 18, el capítulo 18, Luke chapter 18, en el versículo 9 verse 9, it says, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. also he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. ¿Cómo eran estas personas? How were these people like? Estas personas These people no eran maduros en la vida espiritual. were not ripe in the spiritual life. Eran verdes, eran como no tenían experiencia en la vida espiritual, ¿verdad? They were still green. They don't have experience in spiritual ¿En life. quién confiaban ellos? Who did they trust? Ellos confiaban en sí mismos. They trust in Yo themselves. soy bueno, I'm good. yo soy mejor que otros. Better than A others. este tipo de This personas, type of people. Jesús les habló a ellos, ¿verdad? Jesus has talked to Jesús them. tenía ganas de hablarles a ellos. Jesus had Jesús quería decirles algo a ellos, ¿verdad? Jesus wanted to say to them. Tanto quería Jesús decirles algo, ¿verdad? Jesus really wanted to say ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿To whom? to ¿A whom? quiénes les quería decir Jesús? To whom did Es Jesus muy want to say importante to? leer la Biblia, It's ¿verdad? very important to read the Leer la Bible. Biblia es muy importante, ¿verdad? Reading the Bible is very Según la important. Biblia, According to the Bible, dice it says, a unos que confiaban en sí mismos como justos. some who trusted in themselves that they were righteous. Ellos confiaban en sí mismos, They ¿verdad? trusted in Oh, themselves. yo hago el bien, Oh, I do yo good. doy mis diezmos, I give my yo tithes. hago I esto. do this. Jesús les dijo una parábola a ellos, And ¿verdad? Jesus told them a Jesús les parable. dio un ejemplo. Jesus made an example. Dice, Yes. Jesús les dijo, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. Esto no sucedió, ¿verdad?
This didn't happen. Pero Jesús hizo esta parábola But Jesus made this para parable mostrarles a ellos, ¿verdad? to show to them Aquí hay un fariseo there is a y hay Pharisee un publicano. and there is a tax collector. Y entonces Jesús les está hablando de estos dos hombres, So ¿verdad? Jesus is talking about these Dice, two los people. dos subieron al templo. These two people went to the temple. ¿Y qué quiere decir esto? And what does he want to Uno de say? ellos tiene experiencia en la vida espiritual, One of them have experience in spiritual life, uno de ellos y el otro and the other no tiene ninguna experiencia en la vida espiritual. doesn't even have a one experience in spiritual life. Entonces Jesús le dijo, So Jesus el said, fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. Este hombre This man no se conoce a sí mismo, ¿verdad? doesn't know himself. Este hombre This man tiene apariencia de bondad, has de the goodness. appearance of goodness, Tiene apariencia de ser una persona buena, has the appearance of being a good pero person, él está confiando en sí mismo, but ¿verdad? he is trusting in Él no himself. tiene experiencia en la vida He espiritual. doesn't have hope in spiritual Él life. piensa, He yo soy bueno, thinks that I'm good, yo soy mejor que los I'm demás. better than others, Dice, te doy y le da gracias a Dios, ¿verdad? and that he gives thanks to God. Mucha gente hoy día igual. There are many people that Dan gracias, hablan de Jesús. they talk about De Jesus. su boca solo sale Jesús. Out of their mouth, they only talk about Jesús, Jesus. Jesús. Jesus. Hablan mucho de They Jesús talk a lot about Jesus. y hablan de las cosas buenas que ellos And hacen they talk about the good things that they have y done. piensan que ellos no hacen nada mal a nadie. And they think that they haven't done any good to, any bad to others. Y cuando yo los veo a ellos, But when I see cuando them, yo los escucho, when I hear them, quiero decirles, cállese, cállese. I want to say, quiet, quiet. Stop talking. Quiero decirles, no dejen de hablar. I want to say, stop talking. Quiero decirles con todo mi I corazón. want to say with all Es my una heart, mentira, es una mentira, it's a ¿verdad? lie. Es una mentira. It's a lie. El ser humano no es bueno. Human beings not good. ¿Él qué estaba diciendo este hombre? What was this man Dice, saying? Dios, te God, doy gracias, I dice. thank you. Le está dando gracias a Dios, ¿verdad? So he's No, giving te doy thanks to gracias porque yo God. no soy como los demás. I thank you that I'm not like other men. Yo no soy ladrón, I'm not an Still, extortioner. ladrones. Los demás hombres. Yo no soy como los demás hombres. Not like other men. Ladrones, Extortioners. injustos. Just. ¿Qué quiere decir él? What does he want to Yo say? soy una persona buena. I'm a good person. Y luego dice, And also say, adúlteros. adulterers. Yo no soy adúltero. I'm not an adulterer. Ni aún como este publicano, dice. Or even as this tax Mirando al otro, mirando al publicano. looking at the tax collector. ¿Cómo dijo? What does he Dijo, what yo does he ayuno say? 2 veces a la semana. He says, I fast twice a week. Y luego dijo, doy diezmos de todo lo que gano. And then he says, I give tithes of all that I possess. Este hombre This man no está confiando en Dios. is not trusting in God. Este hombre This man está confiando en la religión. is trusting in religion. Este hombre This man está confiando en sí mismo. is trusting in himself. Este hombre This man no tiene ninguna experiencia en la vida espiritual. has no experience in spiritual Él life. piensa, He si thinks, yo me lo propongo, if I propose myself. Si yo me lo propongo a mí mismo, propose myself, yo puedo lograrlo. I can do Yo it. puedo ser bueno. I can become Yo soy good. mejor que los I'm demás. better than Yo others. diezmo. I give Yo tithes. I ofrendo. give offerings. Yo no soy adúltero. I'm not an adulterer. Yo no soy un ladrón. I'm not Eh, I'm not Extortionist. extortionist. Entonces, ¿qué quiere decir él? So what does he want to Dice, say? yo soy bueno, dice. Good, Él es bueno, ¿verdad? good. Pero Jesús, ¿qué quería? But what did Jesus Cuando want? Jesús lo mira, When Jesus sees him, Jesús mira, Jesus sees no him. es que tú eres bueno, It's not that you're tú good. eres un religioso, You're religious. tú eres un equivocado. You're someone who's wrong. La vida espiritual, In spiritual life, estás lejos de la vida you're espiritual. far away from La spiritual. gente que confía en sí misma, People that trust in como que themselves, son buenos, ¿verdad? like if they're good, Están lejos de la gracia de Dios, far away from God, lejos de la mirada de Dios, ¿verdad? far away from them. Y entonces allá está el otro hombre, ¿verdad? So there's this other man, Más el publicano, ¿verdad? the tax collector. Es una persona que tenía experiencia en la vida espiritual. He's the person that has experience in spiritual life. Este hombre This man ya se dio cuenta, ¿verdad? realized Por más que trato de hacer el no bien, matter how many times I try to al do final good, fracaso. in the end I Al fail. final yo soy un pecador. In the end, I'm Al final soy un malvado. an evil Soy person. una persona mala. I'm an evil person. Realmente
si Dios no me da la gracia If God doesn't give me por grace, mis propias fuerzas, even in my own yo no efforts, puedo I salvarme. cannot Por save mi propio myself. esfuerzo, Even by my por own por efforts, mi buen corazón, my good yo no heart, puedo salvarme a mí I mismo. cannot save myself. Este hombre This se man había dado cuenta, realized, realmente se dio cuenta, ¿verdad? truly realized, Yo no puedo hacer la vida I espiritual. cannot do spiritual life. Aunque yo quiera, Even though I want to, fracaso. I fail. Este hombre This man tanto le agrada a Dios. um, He please God pleased so God so much. much. Este hombre le agrada mucho a Dios, ¿verdad? This man pleased Dice, God so mas much. el publicano estando lejos, And the tax collector standing far no quería alzar sus ojos al cielo. would not so much as raise his eyes to Dice heaven, que estaba lejos, ¿verdad? that he was ¿Por far away. qué? Why? No tenía confianza en sí mismo, He ¿verdad? didn't have trust in Ni himself. siquiera se quiso acercar al altar. He didn't want to get close to the altar. Ni siquiera se quiso acercar, ¿verdad? He didn't even ¿Por want to get qué? close. Why? Él se conoce a sí Because mismo. he knows himself. Yo dentro de mí no hay nada bueno. Inside me, there's nothing good. Entonces quería orar a Dios, ¿verdad? So he wanted to pray to Él God. quería orar a Dios, He wanted to pero pray to God. ni siquiera tenía la confianza de acercarse a Dios. But he didn't have trust to Y even estando go lejos, close to ¿verdad? the altar. And he was far away. Dice, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. And he didn't raise his eyes to heaven. ¿Qué significa What esto? does that mean? Tenía su corazón humillado, ¿verdad? He had his heart very humbled. ¿Quién es el que está altivo? The one is so much proud of himself. El que está muy orgulloso, ¿verdad? Los que hacen el bien. Those who do good. ¿Cómo van a la iglesia? How do they go to church? Con la cabeza en alto, ¿verdad? With their Yo head he up hecho high. mejor que los demás. I'm done better Quieren than que the todo el mundo rest. los vea, ¿verdad? They want the whole Miren, world yo to alabo a see. Dios. I praise El God. pastor me ama a mí. Pastor loves Los me. pastores están contentos conmigo. Pastors are happy with me. Yo sirvo a Dios. I serve Yo God. ayudo a la I gente. help the people. Ellos están con su cabeza en alto, They ¿verdad? have their head up Quieren high. que todo el mundo los vea, ¿verdad? They want the whole world Pero to see este them. hombre But this ni man siquiera quería alzar su cabeza, ¿verdad? they can't even raise his Sino head que con su cabeza to agachada have his head down. se golpeaba el pecho, ¿verdad? He would hit his ¿Y chin. qué decía? And what would he say? Dios, sé God, propicio a mí, pecador. be merciful to me, a ¿Qué sinner. significa? What does that Él mean? reconocía su fracaso. He realized his Él mistake. sabe quién es, ¿verdad? He realized his failure. He knows who he is. Él no podía confiar en sí He mismo. cannot trust in Por himself. eso That is why buscaba la gracia de Dios. try to look for the He grace of was God. looking for the grace of God. Él buscaba la misericordia de Dios, That's why ¿verdad? he was looking for the grace of ¿Por God. qué? Why? Dentro de sí Inside him, no encontraba el bien en sí mismo, he ¿verdad? didn't find good in No himself. encontraba nada bueno en sí He mismo. didn't find anything good in Pero el himself. otro But another encontraba side, pura porquerías de su corazón, ¿verdad? He find out a lot of dirtiness from his heart. he find a lot of dirtiness in his En heart. su corazón, In his heart, pura porquería salía de su corazón, ¿verdad? only dirtiness ¿Cuáles came son out las of his porquerías heart. que salen del hombre? What is the dirtiness that come out of ¿Qué es lo que Dios man? desea que salga del hombre? What dirtiness comes out of human No, ¿qué es heart? lo que Dios desea? Oh, what does God desire? Dios desea que salga la maldad, ¿verdad? God desires for evil to come Dentro out. del corazón de los hombres Inside the heart of salen los man, malos pensamientos, like thoughts come. los adulterios. Vamos a leer Adulterers. Lucas 5:20. Let us read Luke 5:20. 20. 20. Voy a ver si es. No. Voy a leer para ustedes. I'll read for you. Disculpen, no preparé. Sorry, I didn't really prepare Esto this. salió apenas ahora. This just came out right now. Disculpe, por favor. Sí, es Mateo, no. Yo me lo sé de memoria, pero mi hija no lo sabe. I know it by memory, but my daughter doesn't know. No la quiero culpar a ella, pero es que no, yo sé cómo decirlo, yo me sé el versículo de memoria, pero no sé cuál versículo es. But I don't know what verse it is. I know it by memory, but I don't know what verse. Voy a buscarlo. De verdad que lo voy a buscar, aunque ya se me fue el tiempo. I'm gonna look for it even though we're running out of time. Esto me está haciendo ver mal. Traduce todo lo que yo diga. Sí, está en Marcos 7:20.
21, por favor. Mark 7:21. No era Lucas, era Marcos. It was in Luke, it was in Mark. 7:20 7:20, dice, it says, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, oh, for from within out of the heart of man proceeds evil thoughts, adulteries, fornication, murderers, los hurtos, thefts, las avaricias, las covetousness, maldades, el wickedness, engaño, la deceit, lascivia, la lewdness, envidia, envy, la maledicencia, blasphemy, la soberbia, pride, la insensatez. foolishness. Dice, todas estas maldades salen, todas esas maldades dentro salen y contaminan al hombre. All these evil things come from within and defile a man. Del hombre, Man, esto es lo que sale del hombre, this ¿verdad? what comes out of man. Esta es la naturaleza del hombre. This is the natural of man. Pero este hombre que estaba orando a Dios, But this man that was praying to God esa es la sombra is the de shadow la gente religiosa, ¿verdad? as someone who's La religious gente que no tiene ninguna experiencia en la vida that espiritual. doesn't have any experience in Me spiritual los life, encuentro todos los días. that you find them No, every day. yo me los encuentro Right, todos you los días, find them ¿verdad? every day. No puedo hablar con ellos I cannot talk with them porque solo hablan de las cosas buenas que hacen. because they only talk about the good things that they Nunca do. dicen que hicieron nada mal. They never say that they did something good. Nunca hablan de su corazón. They never talk from Aunque en their su heart. corazón tienen odio, Even though their heart has hate, ¿qué hablan? what do they Amo a say? Jesús, Oh, I love Jesus. leo la I Biblia, read the voy a la Bible. iglesia. Go to the Hablan de church. Jesús tanto, They ¿verdad? talk about Jesus Pero so en much. realidad Jesús no existe en el corazón de In ellos. reality, Jesus doesn't exist in their Solo heart. una religión, ¿verdad? They're only a religion. Por eso That is why esta persona no se conoce a sí mismo, this ¿verdad? person doesn't know Pero himself. este hombre que leímos, ¿verdad? This man that we Que, read, esta persona que leímos this person that we en el read, libro de Lucas 18, Luke 18, para terminar, Lucas to 18, finish Luke 18, no pude terminar de explicar bien esto hoy. Lucas 18 I cannot finish talking about this. dice, It says, dice que os digo en el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. verse 14, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. ¿Quién justificó Dios? So who did God justify? Al que hablaba de lo que había hecho bien, The one that talks about the good things he have done? al que reconocía que había hecho bien, The one that he recognized that he did good? a ese le justificó Dios. Did God justify him? Dios ni siquiera volteó a verlo a él. God didn't even look at him. Él parece que no necesita de Dios. It seems like he doesn't need God. Él puede hacer tan bien. He can also do it. He can do so good. Él puede hacer tan bien He can do so good que no necesita a Dios, ¿verdad? that he doesn't need Dios, God. te doy God, gracias. I give you Yo no soy thanks. como los demás. I'm not like Yo soy others. bueno, I'm Señor. good. Gracias, Thank Señor. you, Así, Lord. ¿verdad? Like that, Dios ni siquiera lo mira. God doesn't even look at Pero him. el otro, ¿verdad? But the Ni other siquiera alzaba su vista al cielo, ¿verdad? he didn't even cast his Estaba eyes to agachado, heaven. ¿verdad? He was back. Estaba lejos del He was púlpito. far away from the Dios, altar. sé God, propicio a mí. be merciful to me. Soy un pecador. I'm a Quiere sinner. decir, What does no that hay say? nada bueno en mí. There's no good in Por me. favor, deme su So misericordia. please give me your Por favor, mercy. deme su gracia. Please give me Y your a grace. Dios, tanto le agradó este corazón, ¿verdad? And God loved this heart. Ah, él necesita de Oh, Dios. he needs Él God. encontró su fracaso. And he realized his Que sí, failure. This este es el principio de una madurez espiritual. This is the beginning of the ripening of spiritual life. Este es el principio. This is the beginning. Cuando reconocemos que no podemos When we realize that we cannot do y it. nos apoyamos únicamente en Dios. And we only We rely we only only on God. rely on Amén. God. Vamos Amen. a orar. Let us pray. Padre Dios, muchas gracias. Dear God, thank you. Su palabra es la verdad. Your word is the truth. Nosotros confiamos mucho en nosotros mismos We trust ourselves a lot. y usted quiere que confiemos toda nuestra vida en Jesucristo. And you want to trust our whole life in Jesus Christ. Le damos las gracias, Señor. We give you thanks, Lord. Señor, nosotros somos malos. Lord, we are evil. Dentro de nosotros no hay nada bueno. Inside us, there's no good. Por favor, solo acepte a Jesús. Please only Solo acepte a Jesús, only Señor. accept Jesus, Tenemos a Lord. Cristo Jesús en nosotros. We have Jesus Christ in us. Ya tenemos todo, We Señor. have everything, Aunque Lord. parecemos fracasados, Even though we seem like a pero failure, teniendo a Jesús, but having Jesus, ya tenemos todo, Señor. we have everything. Señor, le damos las gracias
Lord, we give you por thanks ese sacrificio perfecto for this perfect sacrifice en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Gracias por Cristo Jesús. Thank you for Jesus Christ. Oramos en nombre de Cristo Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Muchas gracias a todos, que pasen un buen día. Thank you, everyone, and have a good day.